Regresamos, amigos, estamos en vivo y en directo. Hoy sábado 2 de noviembre. ¿Qué momento? Llegamos a noviembre, cálmate, tiempo está, pero así, veloz el tiempo. Y bueno, vamos a optimizar cada día, vivir al máximo, pero ojo con los excesos. De repente has tenido excesos en la comida, en la bebida, este feriadito, esta fiesta de la canción criolla, este Halloween. ¿Cómo nos desintoxicamos? ¿Cómo nos recuperamos después de todos estos excesos? Un tema muy importante, así es que si sientes un malestar, ¿cómo reconocer también, no? De que tal vez estamos ahí con un cuadro que no es normal, a veces normalizamos, nos automedicamos, tomamos algunas salecitas que creemos que son milagrosas. Atento también a las señales de alarma. Si tienes dudas, consultas, recuerda nuestra línea WhatsApp 913-16-2653 es la línea que estará feliz de resolver pues todas tus dudas gracias a nuestro especialista. Hoy en nuestro segmento médico nos acompaña un excelente profesional, el doctor Gustavo Ortega Huamonte, consultor en salud pública. Mi querido doctor, bendecido sábado, iniciamos noviembre. Bendecido sábado también, Fiorelita, para ti, para nuestros televidentes, nuestro equipo de producción que siempre está tras de cámaras poniendo el impulso para que este programa salga día a día y mejor aún. Bien, vamos a hablar de este tema que no solo se adapta a los feriados largos, sino también ya se viene un gran feriado, una celebración de acá 2 meses. Ya estamos sintiendo un poquito los aires de Navidad. Y por supuesto, por una parte lo llamamos intoxicaciones alimentarias, pero por otra también podemos llamarlo transgresiones alimentarias. Son esos excesos que, como bien has descrito, llevan pues a que el cuerpo experimente cambios que no había tenido habitualmente y que incluso en el ámbito de la psiquiatría se conocen como el atracón, ¿no? Es decir, comer por comer y tener un descontrol, entrar en un periodo, un proceso de gula, de combinaciones un tanto curiosas y que de alguna u otra manera pues repercuten en la salud diaria de nuestro organismo. Y esto se debe prácticamente a que no estamos acostumbrados a esos cambios, no solo de cantidades, sino también del equilibrio, de la homeostasis, del pH que debemos generar para que día a día podamos estar funcionando adecuadamente. Así es, doctor. Es importante también reconocer las señales de alarma, ¿no? Nuestro cuerpo nos va a dar señales de que algo no está bien. Así es. Lo primero es reconocer que hay cuadros, y cuadros que son muy específicos respecto a esta transgresión alimentaria. Por ejemplo, uno de ellos viene a ser la dispepsia. Una dispepsia que empieza con dolor y ardor a nivel del epigastrio. Una dispepsia que te indica una sensación de saciedad y plenitud pronta o inmediata a la ingesta prácticamente de alimentos, que te dice, oye, te has pasado de la raya, no consumas más, frena eso. ¿Por qué? Porque estás haciendo que haya una alteración no solo del funcionamiento del mecanismo pues del estómago, sino también una alteración propia de la digestibilidad de esos alimentos. Por eso se habla incluso dispepsia específica a determinado tipo de alimentos, como la dispepsia a las grasas, que consigo trae también pues algunas alteraciones hepáticas que van a motivar estas alteraciones que estamos bien llamando. De otro lado, por ejemplo, también está el hecho de tener un proceso, como bien lo decías, de que no se trata de medicarte por medicarte. Pueden haber intoxicaciones tales o ingreso de algunos gérmenes que permitan pues realizar tener un tránsito intestinal demasiado acelerado, en el cual no da tiempo ni siquiera para ingerir o asimilar que ya el alimento está siendo expulsado. Y esto pues con las consecuencias de deshidratación, malnutrición y por supuesto un mal estado general que nadie quiere. Frente a todo esto está el hecho de que día a día expectamos en nuestra rica y deliciosa comida peruana una serie de cambios que están habiendo frente al suministro de estos alimentos. Por ejemplo, el suministro de los famosos combinados, ¿no? Todos queremos comer un poquito de acá, otro poquito de acá y otro poquito de allá. Y a veces mezclamos alimentos frescos con alimentos que no lo son tanto, ¿no? Por ejemplo, una chanfainita con un cevichito con... ¿Y qué estamos haciendo? Simplemente estamos permitiendo que nuestro sistema digestivo empiece a entrar en un estado de alarma. ¿Para qué? Para simplemente no dejarse confundir con alimentos cocidos, de los precocidos, de los no cocidos o crudos o cuasi crudos, como vendría a ser el caso del ceviche, por ejemplo, ¿no? En el cual la cocción está en proceso.
producto del ácido cítrico del limón, pero tenemos otros elementos que ya están cocidos. Entonces ello malogra o permite establecer una diferencia de tiempos de digestibilidad respecto al interior de nuestro organismo, y eso pues obviamente permite traer la consecuencia de dolor abdominal, que es de tipo difuso, tipo retortijón, que viaja o migra hacia un lado o hacia otro, denotando también la afectación de determinados órganos que allí están presentes. Y combinado esto también con alguna bebida espirituosa, por no decir alcohólica, que tiende a tener con nosotros un detalle muy importante, que muchas veces en el afán del compartir, por allí se filtra una botellita que no ha tenido un debido tratamiento, un debido registro sanitario, y que podría traer también consecuencias y no ser el alcohol de mejor procedencia que querramos ingerir, y obviamente eso ya compete a cada quien en una cantidad que es superior a la que nuestro organismo puede permitir. Así es, miren, cuántos errores vamos cometiendo con nuestra alimentación, el mezclar, ¿no? Tantas comidas. La edad, doctor, ¿tiene algo que ver con ello? Cuando somos jóvenes no nos pasa nada, combinamos todo, lo habido y por haber, y todo bien, pero a medida que van avanzando los años ya empezamos a sentir algunos estragos. Así es, hasta la tercera década de la vida podemos comer y seguir comiendo, y no pasa nada. Y estamos tranquilos, no hay problemas, y es allí que empieza siempre la digestibilidad a volverse un poquito más lenta. El trabajo de nuestro sistema digestivo empieza a volverse más lento, más tórpido, y necesita de algún auxilio, como debiera necesitar desde nuestra primera infancia, ¿no? Que después de alimentarnos tengamos a bien suministrar una bebida digestiva, ¿no? Hay quienes le llaman, mejor tómate un asentativo, y eso implica alguna bebida espirituosa, como he dicho, como una copa de vino, que no cae mal, al contrario, puede ayudar a esa digestibilidad. Una pequeña copita de anís también puede ayudar a esa digestibilidad, pero las bebidas o mates calientes, como el mismo anís, la hierbabuena, el hecho de tomar un mate de coca, el hecho de tomar un mate de muña, de paico, van a ir implicando o infringiendo a nuestro estómago una mejora en lo que viene a ser ese perfil de digestibilidad y de tránsito intestinal. Lo que importa acá no solo son los tiempos, sino que esta situación visceral de nuestro tracto digestivo tenga un movimiento pulsátil, frecuente, nada acelerado, pero tampoco nada lento, lo cual permite establecer tiempos para el proceso de ingesta, digestión, asimilación y eliminación, teniendo en cuenta que también dentro de la asimilación no solo son nutrientes, sino también son fluidos, como el agua propiamente dicha, y dentro de lo cual también están los pequeños elementos o oligoelementos como el sodio, el potasio, el calcio, que están por allí y que merecen ser reabsorbidos para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Así es, doctor. ¿Cuáles son los errores que cometemos frente a estos síntomas, de repente estos excesos, la automedicación, ¿no? ¿Qué errores estamos cometiendo y qué deberíamos de evitar? Uno de los principales errores es empezar a mezclar sólidos con líquidos para empezar a disque tener una mejor forma de deglutir los alimentos. Es cierto que necesitamos humedecer nuestra cavidad oral y obviamente tener húmedo ello, pero la saliva tiene que hacer su efecto también y no tiene que perder ese efecto de la tialina como primera enzima digestiva prácticamente para empezar a realizar un buen proceso de peristaltismo y de ingesta de los alimentos, de ingreso hacia la cavidad gástrica. Otro detalle muy importante, otro error que cometemos generalmente en estas fiestas, es que una vez ingerido el alimento no hacemos pues lo que se llama la sobremesa. Esta sobremesa, que es tan importante, no por el hecho solamente de compartir en familia las experiencias de los niños, con la de los abuelos, con la de nosotros los adultos, sino también permitir que ese proceso se siga llevando con normalidad y en la dirección adecuada. Muchos ingieren el alimento y van hacia el sofá, el mueble, la cama, y no permitiendo prácticamente un tránsito correcto.
por lo cual se puede producir también lo que vienen a ser las vinagreras, regurgitaciones o simplemente el reflujo gastroesofágico, que no eso es otra cosa que sentir ese amargor a nivel de la garganta producto de un eructo, producto de una apertura de la válvula superior del estómago que permite el regreso del contenido gástrico en pleno proceso de digestión y que obviamente va a traer esa acidez, esa amargura, como bien hemos dicho. Otro error bastante frecuente, también como hemos ya señalado, es el hecho de hacer combinaciones alimentarias en un sentido desordenado, no solo en cantidades, sino en la calidad del alimento. Si estamos ingiriendo determinado tipo de carnes, pues hagámoslo ordenadamente en esa circunstancia. Muchos creen, por ejemplo, que el arroz integral es una solución a los problemas de digestibilidad. Mucho más sano viene a ser el arroz blanco, graneado, mucho más saludable para la reposición alimentaria propiamente dicha. Si hemos tenido un periodo de sobreingesta, de transgresión alimentaria, nada nos cuesta que frente a los gramos o pequeños kilos que ya hemos podido incrementar, hacer un ayuno de unas cuantas horas después de esta transgresión alimentaria. Por ello, nada cuesta que ante esta sobreingesta, lo único que nos interese sea el ingerir determinado tipo de alimentos, valga la redundancia. ¿Y cuál es el principal? El agua. El agua o lo que vienen a ser las sales de rehidratación oral. ¿Por qué? Porque tras un proceso de evacuación continua y fluida, pues vamos a tener la pérdida de uno de los elementos importantes dentro de nuestro sistema orgánico, que es el potasio. Entonces, estas sales de rehidratación nos van a permitir reponer estos oligoelementos y van a permitir también que esa sensación de temblor en miembros inferiores, esa sensación de cansancio, pues se revierta rápidamente, ¿no? Y en ese sentido no preocupa la no ingesta de alimentos. Podemos estar unas horas, un día, quizás hasta 2, sin probar alimentos. Sí podemos estar. ¿Podemos estar unas horas y empezar a alimentarnos? Sí. Pero ¿qué alimentos? Hacer lo que en el hospital habitualmente nos dicen, ¿no? Nos someten a algún proceso y después dicen dieta líquida, ayuno, dieta líquida amplia, de ahí dieta blanda y de allí empezar la restitución. Pero no comenzar haciendo lo que viene a ser continuar alimentándonos con lo que ya teníamos o había sido parte del problema y que, bueno, obviamente estaba esperando de pronto allí en la nevera, en el refrigerador, pero que no es lo indicado. Simplemente tratar de evitar la pesadez de esos alimentos. Dentro de ellos, por ejemplo, no es recomendable la ingesta de lácteos después de estas transgresiones alimentarias, porque generan un mayor problema de digestibilidad. Tener cuidado para los alérgicos al gluten, a la lactosa también, que estos elementos no sean incorporados rápidamente si es que ha habido esta transgresión, esta intoxicación alimentaria, justamente para moriguerar, para atenuar el efecto de esta intoxicación que podamos haber sufrido por el exceso, uso y abuso de algunos elementos alimenticios. Perfecto, miren qué importante es la rehidratación. A veces cometemos errores, doctor, y vamos a la tienda y compramos estas bebidas, ¿no?, comerciales, no podemos decir las marcas, pero que son generalmente para deportistas, ¿no? Y creemos de que con eso vamos a rehidratarnos, y es un error muy común. Podrían ayudar, pero no tienen la misma funcionalidad que un pequeño sobre que lo reparten gratuitamente prácticamente en el Ministerio de Salud, que son las sales de rehidratación oral. Hay unas marcas también que en los centros de farmacias puede uno adquirirlas como sales de rehidratación oral o suero de rehidratación oral, que ya vienen embotelladitos. También es lógico y es bueno tomarla. Pero las otras de los deportistas, como bien has dicho, tienen menos cantidades que van a permitir un registro, una recuperación un poquito más tardía, un poquito más lenta, porque no tienen los suplementos que necesitamos en ese momento tras la pérdida no solo de alimentos, no solo de fluidos, sino también de tejidos. Recordemos que hay bacterias que arrasan con todo, por eso es importante referir en un cuadro, por ejemplo, un proceso diarreico, cómo es la deposición diarreica. Ya, es líquido, hay alimentos. ¿Qué más? Hay sangrado,
hay sangre oculta en heces, o hay sangre visible, hay moco, moco que a veces se confunde incluso con segmentos de tejido que están saliendo prácticamente por las heces. Entonces es importante también apreciar las características de las deposiciones, porque esto va a permitir al médico tener una idea, un panorama un poco más amplio respecto a la salud gastrointestinal de la persona que ha cometido esta transgresión alimentaria que hemos referido. Perfecto, entonces atentos amigos con toda esta información que estamos brindando. Recuerden que ustedes también pueden hacernos llegar sus dudas, sus consultas a través de nuestra línea WhatsApp 913-162653. ¿Qué más deberíamos de saber, doctor, frente a estos excesos que vamos cometiendo ya en todas estas fiestas de fin de año? Hay un detalle muy importante, ¿no? Siempre reiterar, los gastroenterólogos nos van a decir que ya no podemos tomar abiertamente lo que vienen a ser el agua del caño, ya no se puede hacer. Quizás antaño, en la década de los 70, 80, veíamos que los jóvenes a manguera limpia podían tomar de los jardines un sorbo de agua. Hoy por hoy no. Punto 1. Punto 2, las frutas y las verduras tienen que ser lavadas con por lo menos 5 a 7 gotitas de yodo o de cloro para permitir una eliminación al menos eficaz de lo que vienen a ser algunas bacterias que pudieran estar allí adheridas, ¿no? Sobre todo si son vegetales o verduras de tallo corto y que pudieran tener la posibilidad de transmitirnos una enfermedad gastrointestinal producto de la ingesta de algún número o cantidad suficiente de bacterias que van a ingresar a nuestro cuerpo. Y es que en eso sí somos cuidadosos de decir que hay que tener esa previsión en el lavado de frutas y verduras para su consumo, para su ingesta. Otro detalle muy importante que hay que tener en cuenta es que el alimento, una vez cocido, tiene que ser preservado y no estar en el ambiente más de 2 horas y tiene que inmediatamente, pues antes de esas 2 horas, ser refrigerado. Otro punto de importancia. No es bueno tener productos que están a media cocción. O cocen o no cocen. No podemos tenerlos como que los hemos adelantado un poquito y mañana ya terminaremos con el proceso de cocción. Eso no, definitivamente no. O están bien cocidos o no y los podemos guardar. Otro detalle muy importante que hemos descuidado también es el consumo, siempre lo decimos, pero el consumo de estas salsas, ¿no? Que vienen, que se echan, que se adhieren. No sabemos en sí la preparación. El sabor puede estar rico, pero hay un detalle, son caldo de cultivo para bacterias y eso hace también que tengamos problemas gastrointestinales que requieran después una medicación. Frente a ello también es importante, no tengo nada en contra de las personas que expenden alimentos, al contrario, son, digamos así, personas que nos ayudan a comprender un poco que el tiempo es oro y que también vale su aporte para la sociedad. Sin embargo, es importante que los manipuladores de alimentos no solo tengan uñas cortas y manos limpias, frecuentemente lavadas o higienizadas, sino también que tengan un registro, un carnet sanitario que permita decir que están exentos o libres de algunos parásitos y que ante la ocurrencia del uso de un servicio higiénico y probable descuido en las normas de higiene no vayan a transmitirnos alguna enfermedad bacteriana o parasitaria que pudiera estar en ellos y que accidentalmente la vamos a contraer nosotros. Entonces son personas que son vitales para el desenvolvimiento de nuestra sociedad, pero sin embargo, más que ser vitales, necesitan también tener o llevar un cuidado importante en el desarrollo de un proceso tan rico y que necesitamos reevaluar, sobre todo porque hoy por hoy la gastronomía peruana necesita de ese impulso, de decir, brindamos una buena comida deliciosa, pero también saludable, no solo en cantidades, sino también en el expendio de las mismas. Perfecto, doctor. Nos llega la primera consulta a nuestra línea WhatsApp. Dice, buenos días, ¿cuál es el alimento por excelencia que desintoxica el hígado? Vaya, podríamos decir alguno por excelencia, no hay como tal, pero sí tenemos que una buena cantidad de papaya picada va a ayudar a mejorar el perfil del hígado, la digestibilidad también va a mejorar un poquito y que va a permitir, pues, con las enzimas, tiene
una enzima importante, la papaya, que es la papaína, y que ayuda pues a, digamos así, a los procesos de digestibilidad después de prácticamente de una transgresión alimentaria y de una alteración de los procesos enzimáticos del hígado en ese momento. Perfecto, doctor, gracias por su respuesta. Vamos con la siguiente consulta. Dice: buenos días, doctor, tengo muchos gases, me dijeron que me faltan probióticos, ¿eso es verdad? Puede tener algo de razón. Sin embargo, el hecho de tener más que probióticos, de recuperar la flora gastrointestinal, va a permitir que esto disminuya como tal. También hay que fijarnos que esta cantidad de gases puede estar también asociada, acoplada a lo que viene a ser el hecho de ingerir determinado tipo de alimentos que tienen pues algunos elementos productores de este tipo de elemento que son los gases, ¿no? Que no está mal producirlos, pero en exceso también llama poderosamente la atención. Sobre todo lo que se llaman las menestras pueden ser bastante productoras. Los lácteos también pueden ser generadoras del meteorismo gastrointestinal. Y frente a ello, pues también no solo los probióticos, sino una bebida caliente después de cada alimento va a ayudar a mejorar el perfil de esta persona. Excelente, doctor, gracias por la respuesta. Atentos todos, vamos con las recomendaciones finales. Lo primero, en estas fechas en que hemos roto las reglas, evitar pues el consumo de estos combinados, como bien hemos dicho, traen consigo la alteración de no saber a qué ritmo trabaja nuestro sistema gastrointestinal. Lo segundo, evitar la combinación frecuente de líquido sólido, líquido sólido, líquido sólido, que pues también altera de alguna u otra manera nuestra salud gastrointestinal. Si vamos a consumir alguna salsa, algún aditivo para nuestra comida, que sea preparada durante el día y que sea desechada después de haberlo puesto a la mesa, para evitar que nuevamente sea usada y que ya traiga una carga bacteriana que se ha generado en el interín o las horas posteriores a su guardado, a su preservación. Y lo último, si tenemos algún problema de este tipo, pues lo primero que debemos hacer es hidratarnos adecuadamente. Si es que no hay tolerancia por la vía oral, tendremos que acudir a un centro asistencial para que busquemos esa ingesta de líquidos, pero ya vía parenteral, que permitirá establecer esa homeostasia, que permitirá un buen manejo de nuestros procesos de salud con respecto a los problemas que estamos viviendo. La restitución alimentaria tiene que ser progresiva, como hemos dicho. Si estamos con esa pesadez, no podemos seguir ingiriendo el guardado del día anterior. Tenemos que adecuar nuestra alimentación a una dieta primero líquida, luego blanda, y evitar por unos cuantos días por lo menos lo fuerte o impregnante que pueden ser los condimentos, sobre todo en un área como la nuestra, donde el picante es pues primordial, pero debemos evitarlo por unos días, así como los cítricos de limón, que se adhieren pues obviamente al ceviche, que es nuestro plato bandera, y del cual no decimos nada malo, sino que hay que saberlo comer, en qué cantidades, y por supuesto restituir esta dieta y esta alimentación acudiendo también a un especialista, teniendo en cuenta que si tengo un proceso ya infeccioso, podamos hacer un examen de heces. Si tengo este proceso, recolecto mis heces, las llevo al laboratorio y ellos darán un diagnóstico, un veredicto de qué germen puede estar atacando en ese momento, y recrear prácticamente el escenario de una bacteria que esté invadiéndonos, y saber con qué antibiótico prescrito por un médico podríamos ejercer un control respectivo. No tomar eso finalmente, no tomar antiespasmódicos o analgésicos, pues podrían ocultar un cuadro que se llama abdomen agudo. Un apendicitis, un proceso a nivel de la vesícula, podría verse disfrazado y generar una peritonitis si es que tomamos inadecuadamente un antiespasmódico. Y finalmente, pues acudir al médico para recibir el tratamiento indicado en las dosis indicadas, los días y las horas previamente indicadas, y cumplirlo al pie de la letra. Excelente, doctor. Nos llega una consulta de Tacna. Dice: buenos días, aquí desde Tacna. ¿Es bueno tomar agua mineral después de una reunión? El agua mineral no tiene ninguna propiedad como tal.
de verdad no tiene ninguna propiedad como tal, es más, viene a veces gasificada y no tiene como tal, como indico, ello, ¿no? Sin embargo, más saludable sería en todo caso para nuestros amigos de Tacna, que tienen una buena producción vitivinícola, una pequeña copa de vino como un asentativo también. O en nuestro caso, en Arequipa tenemos también nuestro famoso anís con marca propia y que puede también en una pequeña copita ser un buen asentativo y generar una buena digestibilidad. Perfecto, muchísimas gracias Tacna por escribirnos y a todos y cada uno de nuestros televidentes que han estado ahí al pendiente. Finalmente, doctor, ante cualquier duda o consulta médica, ¿dónde y cómo lo ubicamos? Nuestras consultas son gratuitas, obviamente, accedemos a ellas en el 95-937-0460 y por supuesto en redes sociales nos encuentran como Gustavo Ortega Omonte, un servidor de Dios y de las damas, y por supuesto en este día segundo día de feriado, del Día de los Muertos que se dice, elevemos siempre una plegaria para que aquellas personas que han partido puedan acogerse a la gracia de Dios en donde estén, reciban esa gracia y puedan ser también parte del ejemplo que recibimos para hacer una sociedad mucho mejor, mucho más justa y sobre todo mucho más benevolente y condescendiente con quienes más lo necesitan. Excelente, gracias doctor por ese mensaje. La información ahí en tu pantalla. Amigos, nos vamos a la pausa, regresamos con más.